Prisionero de Hogwarts 171. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 171. Fox se acicaló suavemente las plumas en la percha, y por un instante el único sonido en la habitación fue el leve tintineo de la cubertería. Los viejos dedos de Dumbledore tamborilearon ligeramente sobre la mesa, su mirada, a través de sus gafas de media luna, fija en Lynch, sentado frente a él. En las paredes circundantes, los retratos de los antiguos directores parecían contener la respiración, un marcado contraste con sus habituales ronquidos, charlas o visitas mutuas. Algunos fingían estar absortos en la lectura, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia el centro del despacho. Otros simplemente se quitaban las gafas y las limpiaban con cuidado, con movimientos lentos y deliberados. Phineas Nigellus Black incluso detuvo su pluma sobre el pergamino, fingiendo profundas reflexiones, pero en realidad aguzaba el oído, temiendo perderse una sola palabra. Entonces, profesor Lynch, dijo finalmente, con la voz más suave que cuando hablaba con otros, pero tensa como la cuerda de un arco, en su opinión, el cerebro detrás de este drama de la habitación cerrada es nuestro viejo amigo. Dado su actual bueno o frágil estado. Eligió un eufemismo, pero no había calidez en sus ojos azules. Lynch se reclinó ligeramente, hundiéndose en la sombra de la silla de respaldo alto, y sus dedos tamborilearon inconscientemente y rítmicamente en los reposabrazos, como si calculara algo en silencio. Como usted dijo antes, la conexión debe existir. El título de heredero de Slytherin es una vieja etiqueta de la que no puede desprenderse por completo. Pero, basándonos en el ángulo y la altura del brazo usado para escribir las palabras con sangre en la pared, quien escribió fue un alumno de cursos inferiores. Si se infiltró personalmente en el castillo y usó la maldición Imperius para manipular a un alumno de cursos inferiores y que escribiera las palabras con sangre, liberando así al monstruo, la posibilidad es extremadamente baja. Negó levemente con la cabeza. Tras presenciar el fracaso de Quirrell y ese violento shock emocional no hace mucho, su estado actual probablemente se asemeje más al de una sombra que necesita parasitar y permanecer latente. Un control remoto tan preciso, que requiere apoyo mágico continuo, no encaja con su actual patrón de comportamiento de supervivencia ante todo. Es demasiado arriesgado, a diferencia de él. Una posibilidad más probable es que diera órdenes a sus seguidores a distancia. Los dedos de Dumbledore se detuvieron de repente sobre la mesa. Sus ojos azules, tras sus gafas de media luna, se fijaron en Lynch. ¿Quieres decir que hay un alumno en nuestra escuela, alguien dispuesto a seguir sus órdenes? Su voz seguía siendo suave, pero tensa. ¿Estás seguro? La voz de Lynch se mantuvo firme. Solo estoy formulando una hipótesis, pero la posibilidad de que el autor sea un alumno de cursos inferiores es bastante alta. Dumbledore respiró hondo, apartando la mirada del rostro de Lynch y dirigiéndola hacia los bulliciosos jardines del castillo que se extendían más allá de la ventana. Sus dedos envejecidos se apretaron suavemente, presionando ligeramente la lisa superficie de la mesa. Un niño susurró de nuevo, con voz cada vez más grave. Dumbledore permaneció en silencio durante un largo rato antes de continuar. Tu telaraña en el bosque oscuro de Albania y ¿has recibido alguna noticia sobre su paradero? No, respondió Lynch con brusquedad y sin emoción. Los dispositivos de imagen mágica desplegados en varios puntos clave del bosque oscuro no han transmitido ninguna imagen valiosa. Ese bosque, suspiró suavemente, con un raro atisbo de impotencia, es demasiado grande, demasiado antiguo y puede ocultar secretos que nuestros instrumentos no pueden detectar. Dado el extraño modo en que atacó la esencia misma del alma hace unos meses, la voz de Lynch se hizo más grave, no he enviado a mis hombres demasiado adentro y les he prohibido terminantemente acercarse a cualquiera de las zonas peligrosas que he marcado como posibles escondites. Depender de un equipo limitado que solo puede instalarse de forma pasiva en unos pocos puntos para la vigilancia es, sin duda, pasivo e ineficiente. Pero, por ahora, es la única opción para garantizar la seguridad y evitar alertar al enemigo. Dumbledore se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana, observando cómo los jardines del castillo cobraban vida poco a poco. Las figuras de los estudiantes eran como puntos en movimiento, completamente ajenas a la amenaza que se cernía sobre ellos. Por un instante, en el despacho solo se oía el suave sonido ocasional de Fawkes acicalándose las plumas y el tenue roce de la tela mientras los directores del cuadro se acomodaban la ropa tras mantener la misma postura durante demasiado tiempo. Tras un largo silencio, dejó escapar un suspiro apenas audible.
Lo entiendo, dijo en voz baja. Su alta figura permaneció un momento junto a la ventana antes de alejarse lentamente. El silencio volvió a reinar, interrumpido únicamente por el suave sonido ocasional de fauques. Al cabo de un rato, Lynch alzó la vista y su mirada se posó en la alta espalda de Dumbledore. ¿Y allí? Preguntó en voz baja, pero rompiendo el silencio de la habitación. ¿Algún avance en la búsqueda de los Horrocruxes? Dumbledore negó lentamente con la cabeza. Su larga cabellera y barba plateadas brillaban con la luz matutina que entraba por la ventana, añadiendo un toque de melancolía. Se sentó en una silla, con las manos envejecidas presionando firmemente la lisa superficie de la mesa, los nudillos ligeramente tensos por la presión. Nada. Su voz no denotaba desesperación, solo una profunda calma nacida de una larga e infructuosa búsqueda. Voldemort ocultó sus secretos mucho más profundamente de lo que inicialmente esperé. Aquellos objetos que podrían haber albergado su mayor maldad e inmortalidad son como polvo cuidadosamente esparcido por el vasto mundo, sin dejar rastro alguno para que la magia los siga. Es normal, la expresión de Lynch permaneció inalterable, como si ya hubiera anticipado esta respuesta. Es como buscar una aguja en un pajar. Peor aún, ni siquiera podemos precisar la ubicación exacta de ese pajar. Requiere tiempo, paciencia y quizá un poco de suerte, de la que todos carecemos. Continuaré con esta investigación. Este asunto debo continuar. El tono de Dumbledore se tornó firme de nuevo. Alzó la vista y su mirada se posó en Lynch a través de sus gafas. Pero al mismo tiempo, lo que está ocurriendo en el colegio, la Cámara de los Secretos, el monstruo, la señora Norris petrificada y el miedo que se apodera de los alumnos debe abordarse cuanto antes. No puedo distraerme con dos cosas a la vez. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono sumamente solemne. Profesor Lynch, ¿puedo confiarle la dirección de la investigación y la respuesta a este asunto? Lynch sostuvo su mirada. Sus oscuros ojos no mostraron vacilación ni reticencia, y asintió con calma. Sí, dijo, con la firmeza de siempre, pero con una innegable sensación de control. De hecho, basándome en la información que tenemos, incluyendo nuestra evaluación inicial del autor, ya tengo algunas ideas preliminares para la investigación. Dumbledore lo observó con atención. Sus ojos azules, capaces de ver en el alma de las personas, parecían evaluar todo el significado y la determinación que había en sus palabras. Finalmente, asintió lentamente, por respeto a Lynch y confianza en el asunto, sin insistir en obtener más detalles. Muy bien, dijo en voz baja. La advertencia de Dumbledore en el gran comedor, como el frío penetrante del invierno, se filtró sutilmente a través de los gruesos muros de piedra del castillo de Hogwarts, alterando el ambiente. Las reglas se observaban con meticulosidad. El habitual bullicio de conversaciones y risas parecía envuelto en una tela absorbente, convirtiéndose en un susurro apagado. Los pasos resonaban con claridad en los pasillos de piedra. Cada figura solitaria atraía miradas apenas perceptibles, seguidas de la rápida formación de pequeños grupos improvisados, apiñados como si confiaran en el calor de sus compañeros para disipar el repentino e inexplicable frío. El leve balanceo de un marco de cuadro provocaba una pausa momentánea en la multitud que pasaba, intercambiando breves miradas tácitas, con las varitas asomando de las mangas o las mochilas. Las bromas de Peeves ya no provocaban risas ni maldiciones, sino miradas cautelosas que recorrían cada rincón. Los profesores ocupaban cada punto estratégico del castillo. Las intersecciones de los pasillos, los descansillos entre las escaleras, las puertas de las aulas vacías. Patrullaban sin cesar o permanecían como atalayas silenciosas. Sus miradas recorrían a cada grupo de estudiantes, tejiendo una red de vigilancia silenciosa con los retratos inusualmente alertas en las paredes. Retratos de estudiantes que ni roncaban ni deambulaban, sino que simplemente seguían los movimientos de la multitud con ojos inusualmente lúcidos. Esta vigilancia omnipresente ofrecía tranquilidad a los estudiantes, pero también servía como una cacofonía constante e incesante, recordándoles a todos que la amenaza tácita aún se cernía en el aire, acechando en las sombras proyectadas por cada ladrillo antiguo. Con el paso del tiempo, esta atmósfera no se disipó. Al contrario, se intensificó como una poción, aumentando la ansiedad y la sospecha en el silencio. Los profesores guardaron silencio sobre las causas del destino de la señora Norris. La mandíbula tensa de la profesora McGonagall cada vez que reiteraba la disciplina. La mirada más fría y gélida de Snape en la clase de pociones, capaz de congelar el vapor del caldero. El temblor apenas disimulado en la voz del profesor Flitwick.
Todos estos fragmentos armaban un rompecabezas sin respuesta. Las mentes jóvenes y vivaces de los estudiantes no podían soportar mucho tiempo este silencio. Necesitaban desesperadamente una respuesta. Este rompecabezas pronto se llenó de especulaciones, viejos rumores y detalles aterradores que surgieron en sus mentes. Los rumores sobre la cámara de la cueva cerrada no se comentaban abiertamente en los pasillos, sino que se susurraban con cautela en los rincones más recónditos de las estanterías de la biblioteca, en los rincones de los sillones a oscuras de la chimenea de la sala común y en el humo que se elevaba desde el fondo del aula de pociones. Me suena haber leído algo así en algún libro antiguo, y un alumno de quinto año de Slytherin, durante un descanso en su clase de criaturas mágicas, de espaldas a la brisa y a la multitud, susurró casi a sus dos compañeros. Salazar Slytherin tenía una preocupación atemporal por la pureza del colegio. Se dice que dejó tras de sí una y salvaguarda definitiva, un mecanismo de purificación que solo su verdadero heredero puede activar. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose significativamente en algunos alumnos de Hufflepuff. ¿Purificación? Preguntó uno de sus amigos con nerviosismo, pálido, con la mirada fija en los compañeros nacidos de Muggles, y un dejo de temor mezclado con comprensión en la voz. Y cuando por fin se pronunció la palabra Cámara de los Secretos, la imperdonable palabra que le siguió sangre sucia fue como un conjuro helado, desgarrando el aire en silencio, dejando una grieta irreparable en un pequeño espacio. El miedo, por tanto, cambió de decir. Ya no se centraba en una persona o evento específico, sino que se extendía hasta convertirse en un terror a un filtro invisible, el miedo a una antigua maldición. Harry Potter, como único testigo, estaba envuelto en esta ominosa nube de sospecha, convirtiéndose él mismo en un presagio tangible de aquella catástrofe invisible. Es la segunda vez, ¿verdad? Preguntaron dos estudiantes de Hufflepuff al final de la fila de defensa contra las artes oscuras, con la mirada fija al frente y apenas moviendo los labios. La última vez fue el místico, y esta vez es una especie de monstruo. Es como si fuera un imán que atrae solo a las cosas más oscuras. Draco Malfoy, mientras tanto, prosperaba en este terreno fértil de creciente miedo y sospecha. Ya no necesitaba hacer acusaciones públicas y fácilmente identificables. Solo necesitaba interpretar a la perfección el papel de informante y profeta. Una sonrisa contenida, pero inquietante, de autosuficiencia, solía adornar su pálido rostro. Algunos harían bien en hacer las maletas e irse de aquí, dijo Malfoy a sus secuaces con un tono pausado, audible y controlado, justo cuando pasaba una multitud. Los linajes antiguos tienen sus costumbres. El castillo de Hogwarts se está corrigiendo, eliminando lo que no debería estar aquí. Los herederos tienen sus propias reglas. Hizo una pausa, saboreando la repentina rigidez de las espaldas y el paso acelerado a su alrededor, antes de añadir lentamente. Señora Norris, y solo una señal de lo que está por venir. Un suave recordatorio. ¿Quién sigue? Será interesante verlo. Este susurro insidioso, sin nombre pero claramente incisivo, era más penetrante que cualquier amenaza directa. Una nueva frontera invisible comenzó a emerger silenciosamente entre los estudiantes. No era una separación entre casas, sino una división más antigua y rígida basada en el nacimiento. Los estudiantes nacidos de Muggles no corrieron ni lloraron, pero sus movimientos se volvieron más cautelosos. Tendían a formar alianzas fijas y confiables, reaccionando con mayor rapidez y cautela ante el cierre repentino de puertas o el eco de pasos aislados en el pasillo. Sus risas se volvieron menos frecuentes y más fugaces. Harry se encontró en un extraño aislamiento. Aunque temporalmente libre de la acusación directa de ser el asesino, se sentía como si estuviera aislado en el centro mismo de una tormenta silenciosa. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir claramente las miradas sobre él. Ya no de curiosidad ni admiración, sino de una mezcla de miedo, sospecha, interrogación e incluso un dejo de disgusto, como si él mismo fuera una maldición andante que traía desgracias. La hostilidad generalizada ya no se dirigía a él personalmente, sino que era un miedo colectivo más amplio y sofocante, nacido de un terror desconocido arraigado en antiguas leyendas, y él, por desgracia, se convirtió en el foco principal y la encarnación de ese miedo. Ron y Hermione caminaban firmes a su lado, pero sus labios tensos y miradas cautelosas le recordaban constantemente a Harry que este problema era mucho más grave que perder 150 puntos para su casa el año anterior. En este ambiente, Lynch, tras obtener el permiso de Dumbledore, acordonó la sección del pasillo donde había ocurrido el ataque.
En los días posteriores al ataque, el pasillo del segundo piso del castillo de Hogwarts, lugar del incidente, se transformó silenciosamente en una zona prohibida, un lugar donde nadie se atrevía a entrar. Pesadas cortinas negras colgaban del techo al suelo, sellando por completo el pasillo como un sudario gigante e inerte. El aire parecía congelarse ante las cortinas. Ningún sonido provenía de detrás. Ni pasos, ni cánticos, ni siquiera el crujido más común de las paredes del castillo, dejando solo un silencio absoluto e insondable. Este silencio inusual resultaba especialmente inquietante en ese momento. Los estudiantes se veían obligados a tomar atajos, acelerando inconscientemente el paso y bajando la voz cada vez que pasaban cerca de las cortinas, apartando la mirada de la oscura tela. Era como un abismo silencioso y desconocido, y Nye se encontraba en medio del familiar pasillo. Mientras Ron, jadeando y cargando sus libros, bajaba corriendo las escaleras corredizas por tercera vez, no pudo evitar quejarse en voz baja a Harry y Hermione. ¿Qué estará haciendo el profesor Lynch ahí dentro? Se la pasa todo el día, actuando de forma misteriosa y... Pero sus ojos delataban su curiosidad y una pizca de tensión apenas perceptible, mirando constantemente la cortina inmóvil. Ron le dio un codazo a Harry. Oye, Harry, ¿tú y el tío? ¿Te dijo algo? ¿Encontró algo aterrador ahí dentro? Harry fruncía el ceño mirando la pesada cortina, como si intentara atravesarla con la mirada. Al oír las palabras de Ron, volvió en sí, con el rostro reflejando una mezcla de molestia y confusión por la interrupción. Negó con la cabeza, dejando caer ligeramente los hombros, con un dejo de impotencia en la voz. No, no dijo nada. Casi no lo he visto estos últimos días. Su tono denotaba una decepción que ni él mismo percibía, y su mirada, inconscientemente, volvió a la misteriosa y oscura barrera. Hermione frunció el ceño, con una expresión de perplejidad intelectual en los ojos mientras intentaba analizar el fenómeno. Esto no es un hechizo para bloquear los oídos cualquiera, susurró a Harry y Ron. Miren el aire alrededor de la cortina. La luz parece distorsionada. El profesor Lynch debe haber aplicado hechizos de protección y anti-interferencias muy poderosos, posiblemente incluso hechizos avanzados que alteran la percepción. No quiere que nadie, bajo ninguna circunstancia, vea lo más mínimo lo que hay dentro. Su tono era una mezcla de admiración por la magia avanzada y curiosidad por este método tan extremo de secretismo. A Harry no le importaban ni entendían los hechizos avanzados que mencionaba Hermione. Solo quería saber qué hacía el tío Lynch tras esa cortina. Ni siquiera había ido a clase de estudios mágicos. Tras la cortina, el pasillo ya no era el mismo. El propósito de Lynch al lanzar numerosos hechizos era simple. Sabiendo que un estudiante hostil de un curso inferior se escondía entre los alumnos, necesitaba eliminar por completo el espionaje y garantizar el secreto absoluto. Tras aislar completamente la zona, utilizó hechizos de desintegración precisos para retirar silenciosamente los ladrillos de la superficie, los soportes de las antorchas e incluso las incrustaciones del suelo que rodeaban el lugar, hasta que quedaron al descubierto la antigua y tosca estructura interna del castillo, sus vigas de madera entrecruzadas y el intrincado sistema de tuberías metálicas oxidadas. Varias esferas de luz mágica, frías y blancas, flotaban en el aire, proyectando rayos claros pero gélidos, confinando toda la luz dentro de la cortina. De pie en medio de estos órganos internos del castillo, diseccionados apresuradamente, la mirada de Lynch era como la de un escáner de alta precisión, fría y exacta, que examinaba meticulosamente cada detalle expuesto. Las juntas de cada ladrillo, las uniones de cada tubería, la inusual distribución del polvo acumulado durante años. La paciencia y la meticulosidad de Lynch dieron sus frutos. Finalmente, en la unión de una tubería de desagüe de hierro fundido inusualmente gruesa que discurría entre los pisos superiores e inferiores, encontró lo que buscaba. Cerca, una marca de arañazo extraña y lisa apareció en el polvo espeso, como si algo enorme, liso y pesado la hubiera atravesado. Se inclinó, rozando la marca con la punta de los dedos, sintiendo una magia fría, casi imperceptible, que aún persistía. Luego, su mirada siguió la tubería, divisando algo atascado entre sus afiladas grietas. Una pieza enorme y translúcida, con una textura similar a la del cuero duro y envejecido que había perdido su elasticidad, con los bordes irregulares y quebradizos. Casi al instante, una imagen cruzó su mente. Un basilisco que había dormido durante medio siglo, con el cuerpo aún conservando los restos de su vieja piel muda, moviéndose por la estrecha y fría tubería.
Las ásperas paredes de la tubería rozaban su cuerpo macizo, y un trozo de piel ya desprendida se desprendía violentamente en cada curva pronunciada o estrecha, encajado sin piedad entre las afiladas grietas del metal. Se convirtió en una prueba olvidada en la oscuridad, pero decisiva. La conclusión, como un engranaje crucial, encajó suavemente, integrándose a la perfección con todas las pistas en su mente, encajando sin fisuras. Este monstruo no acechaba en los pasillos y salones iluminados por el sol del castillo, sino que se movía y se ocultaba entre las intrincadas venas e entrañas de piedra y metal. Esto explicaba perfectamente por qué nadie había visto su rastro. Era un fantasma que vagaba entre los muros. Más tarde ese día, la puerta de la oficina del sótano se abrió silenciosamente. Lynch entró en el espacio, impregnado del aroma de hierbas añejas y las frías y húmedas paredes de piedra. Incluso el aire gélido pareció ceder ante él. No habló de inmediato, su mirada se detuvo un instante en los calderos resplandecientes de Snape. Severus, su voz resonó con claridad entre las pausas del burbujeo del caldero, con un tono ligeramente más lento de lo habitual. Necesito una poción. Propiedades. Adherencia extremadamente alta, capaz de mantener una impronta mágica muy tenue pero única durante mucho tiempo, incolora e inodora, líquida y capaz de extenderse a una distancia considerable en el agua. Snape levantó lentamente la cabeza de detrás de un caldero de bronce que emitía un humo extraño. Sus ojos oscuros parecían dos pozos helados sin fondo en la penumbra. Escuchó en silencio un instante, sus finos labios torcidos en una curva casi burlancia. Adhesión extremadamente alta, duradera, impronta única y capaz de extenderse en el agua. Repitió lentamente, con voz suave y fría. Lynch, lo que has descrito no puede llamarse poción en absoluto. Es más bien una panacea de un cuento de hadas de mal gusto. Vuelve a profanar tu propio caldero. No me hagas perder el tiempo ni mis valiosos materiales. La expresión de Lynch permaneció inalterable. Simplemente dio medio paso hacia adelante. He probado varias fórmulas, admitió con calma. La adhesión y el ocultamiento son posibles, pero la persistencia de la marca no es suficiente para un rastreo a largo plazo. Este aspecto probablemente requerirá tu pericia como maestro de pociones. Snape, a punto de volver a remover su caldero, se detuvo un instante al oír esto. Miró a Lynch de nuevo, y su mirada penetrante sustituyó parte del sarcasmo. ¿Rastreo a largo plazo? Captó la palabra con atención, y la dureza de su voz se suavizó ligeramente. ¿Para qué piensas usarla exactamente? Rastrear algo requiere esparcir la marca en agua, y por lo tanto, ocultarla. He encontrado una pista sobre el monstruo en la cámara secreta, respondió Lynch con calma, sin apartar la vista de Snape. El aire en el sótano pareció congelarse por un momento. El sarcasmo y la indiferencia del rostro de Snape se desvanecieron como la marea, dejando solo una concentración gélida y extrema. Sus ojos negros estaban fijos en Lynch, como si intentara discernir la veracidad de sus palabras. Unos segundos después, entrecerró los ojos ligeramente y se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? Preguntó en voz baja, con un tono completamente distinto. En las tuberías, respondió Lynch. El monstruo se mueve por las tuberías de las murallas del castillo. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Solo un aviso. Intenta evitar ir al baño solo por un tiempo, y sobre todo, no te sientes allí solo a contemplar la vida. Después de todo, los monstruos de verdad pueden saltar del inodoro. Los músculos faciales de Snape parecieron tensarse por un instante. Sus ojos oscuros se clavaron en Lynch, como si sopesara si se trataba de una broma torpe o de una desagradable verdad. El burbujeo de la poción en el caldero del sótano se hizo inusualmente nítido. La situación interna de las tuberías es compleja, extendiéndose por todo el castillo, así que la adherencia de la poción debe ser excelente, continuó Lynch, borrando la leve sonrisa de su rostro y retomando su tono habitual, tranquilo y serio, como si la frase anterior jamás hubiera salido de su boca. Snape respiró hondo, percibiendo el aroma de las diversas hierbas de la bodega. Guardó silencio un instante, con la mente a 1000 por hora, la mirada recorriendo la dirección de los valiosos materiales que había almacenado. HMPH, exclamó finalmente con un breve sonido nasal, aceptando la explicación y la tarea. Micropulver de piedra lunar como base. La mucosidad de la serpiente arborícola africana proporciona una adherencia y ductilidad extremadamente fuertes. Quizá también se necesite una gota de lágrima de Leviatán para potenciar ese singular efecto medicinal. Murmuró para sí mismo, ya en modo investigación, con los dedos resecos tamborileando inconscientemente sobre la mesa. De repente alzó la vista, con la mirada penetrante.
¿Cuánto tiempo debe durar el efecto de rastreo? Al menos 2 semanas, preferiblemente un mes. Un requisito exigente. Snape hizo un comentario frío, pero no tenía intención de negarse. Se giró, tomó un trozo de pergamino, mojó su pluma en tinta y comenzó a escribir rápidamente unas líneas con una caligrafía apresurada pero precisa. Ven a recogerlo mañana por la noche, dijo sin levantar la vista, con un tono que no admitía réplica. Ahora, lárgate. No interrumpas mi trabajo. Lynch sonrió y asintió, sin decir nada más, y se dio la vuelta para marcharse. Acababa de salir del ambiente gélido del sótano y pisar los escalones de piedra del primer piso del castillo cuando se topó con un grupo de estudiantes que acababan de terminar clase. Caminaban en pequeños grupos, conversando con la tranquilidad propia de quienes acababan de terminar las lecciones. Harry, Ron y Hermione se quedaron rezagados, cuchicheando entre ellos. Al ver a Lynch, los tres se detuvieron casi al mismo tiempo. Ron y Hermione hicieron una reverencia algo torpe. Buenas tardes, profesor Lynch. Los movimientos de Harry fueron un instante más lentos. Él también hizo una reverencia, con la voz amortiguada y la mirada fija en la armadura a su lado. Buenas tardes, profesor Lynch. Su tono denotaba un leve descontento y frustración, como el de un león joven inexplicablemente ignorado que no sabía cómo expresar su malestar. Lynch se detuvo, observando por un instante el cabello negro, desaliñado y caído de Harry. Señor Potter dijo, con la voz un poco más suave de lo habitual en clase, acompáñeme. Harry levantó la cabeza de golpe, con un destello de sorpresa en sus ojos esmeralda. Ron y Hermione intercambiaron una rápida mirada, y Hermione tiró suavemente de la túnica de Ron. De acuerdo, profesor. Volvamos a la sala común, Harry. Exclamó Ron de inmediato, tirando de Hermione casi de puntillas, y desapareciendo rápidamente entre la multitud. Lynch no entró en el castillo, sino que se giró y condujo a Harry a través del vestíbulo, hasta la enorme puerta de roble. El sol de la tarde brillaba sobre la hierba ligeramente marchita. El aire fresco traía consigo la frescura del final del otoño. Los dos caminaron en silencio durante un rato, lejos del bullicio del castillo. Dime, Harry rompió a Lynch el silencio, con la mirada fija en las onduladas laderas cubiertas de hierba, ¿qué te hace parecer un globo desinflado? Harry frunció los labios, con las manos en los bolsillos de la túnica, y pateó una piedrecita a sus pies. No esperaba que el tío Lynch fuera tan directo, ni que sus emociones reprimidas fueran tan evidentes. Respiró hondo, decidiendo no andarse con rodeos. Era inútil andarse con rodeos con el tío Lynch. Es sobre la cámara de los secretos, tío Lynch, dijo Harry con la voz un poco ronca. Levantó la vista, intentando fijar la mirada. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo tiene miedo y te conozco y estabas ocupado tras esa cortina y esa noche hizo una pausa, como ordenando sus pensamientos. Solo y quiero saber qué pasó. ¿Cómo estás? ¿Qué era ese monstruo? Terminó de un tirón, sintiendo cómo el nudo en su garganta se aliviaba un poco, pero sus ojos verdes permanecieron fijos en Lynch, con ese brillo juvenil tan característico. Una mezcla de preocupación, curiosidad y un atisbo de exclusión. Lynch escuchó, con el rostro inexpresivo, hasta que Harry terminó de hablar, momento en el que esbozó una sonrisa apenas perceptible. Si no te lo contara, dijo con calma, pero con una mirada cómplice, ¿estarías planeando, una noche, varita en mano, seguir ese sonido para encontrar la respuesta? ¿O llevas días buscando con tus amigos en las secciones prohibidas de la biblioteca? Las mejillas de Harry se sonrojaron al instante. Inconscientemente se rascó el ya de por sí revuelto pelo negro, con la mirada inquieta. El tío Lynch había acertado. Hermione, en efecto, buscaba frenéticamente información sobre la Cámara de los Secretos y el legendario monstruo. Simplemente, sus acciones no llamaban tanto la atención porque todo el colegio estaba pendiente de ello. Al ver la reacción de Harry, Lynch confirmó su suposición. Siguió caminando lentamente hacia adelante. Tras un momento de silencio, la mirada de Lynch se tornó seria. Habló de nuevo. De acuerdo, Harry. Te lo contaré, pero solo a ti. No puedes contárselo a nadie. Lo prometo. Harry asintió apresuradamente. El profesor Dumbledore me encomendó la tarea de encontrar a ese monstruo, dijo Lynch, respondiendo a la primera pregunta de Harry. Estaba tras la cortina para examinar cada centímetro de ese pasillo y encontrar rastros de los movimientos del monstruo, no para realizar ningún ritual oscuro. El corazón de Harry se aceleró. ¿Entonces sí lo encontraste? Preguntó con entusiasmo, casi olvidando mantener la distancia. Lynch giró la cabeza y lo miró.
Bajo la luz del sol, una leve sonrisa pareció brillar en sus profundos ojos. Encontré algunas pistas, respondió afirmativamente, pero sin dar detalles. Lynch se detuvo y se giró hacia Harry. Harry, escucha, dijo con tono más serio. Encontrar y lidiar con ese monstruo es mi responsabilidad. Puedes oír su voz, que es especial, pero eso no significa que tengas que cargar con todo el peso de enfrentarlo. ¿Entendido? Harry abrió la boca, queriendo replicar, pero Lynch no le dio oportunidad. Si vuelves a oír esa voz, continuó Lynch, con un tono que no dejaba lugar a dudas, estés donde estés, grita inmediatamente Torch. Y me avisarán y llegaré lo antes posible. Harry vaciló un instante y asintió. Torch, el extraño elfo doméstico que siempre vestía un frac negro y era increíblemente respetuoso con el tío Lynch. Lo recordaba. Tus deberes actuales, dijo Lynch con un tono más suave, levantando la mano y presionándola suavemente sobre la cabeza despeinada de Harry, son estudiar mucho, y hizo una pausa, mirando los ojos verdes de Harry, que por fin recuperaban algo de brillo, y prepararte bien para tu partido. Si no recuerdo mal, tu primer partido de Quidditch del año es pronto. Gryffindor necesita que su buscador se concentre en la snitch dorada, no en el monstruo que ronda el castillo. Mencionar el Quidditch animó visiblemente a Harry. La tristeza que lo envolvía pareció disiparse considerablemente. Asintió con energía. Sí, tío Lynch. Jugaré contra Slytherin. ¡Qué bien! Lynch apartó la mirada, volviendo al castillo. Regresa. Gracias, tío Lynch, dijo Harry con un tono mucho más alegre, girándose y corriendo hacia el castillo, con pasos notablemente más ligeros. Lynch observó su figura alejarse hasta que desapareció tras la puerta de roble antes de darse la vuelta. Se giró, dejando de mirar el castillo, y se dirigió hacia el límite del bosque prohibido. A lo lejos, el humo se elevaba de la cabaña del guardabosques, y una figura grande y peluda trabajaba en el gallinero contiguo. Al acercarse Lynch, vio a Hagrid, con su enorme cuerpo encorvado, sacando con desánimo una tras otra las gallinas muertas del gallinero y apilándolas a un lado. Las plumas de las gallinas estaban erizadas, sus cuellos torcidos en ángulos antinaturales. Era evidente que llevaban mucho tiempo muertas. Al oír pasos, Hagrid alzó la vista, con sus grandes ojos redondos llenos de tristeza y cansancio. Al ver a Lynch, una expresión antinatural, ligeramente contenida, apareció en su rostro curtido. Buenas tardes, profesor Lynch, dijo Hagrid con voz ronca. Se secó el sudor de la frente con la mano libre, mientras que con la otra aún sostenía un gallo inerte. Buenas tardes, Hagrid, respondió Lynch, recorriendo con la mirada el montón de gallinas muertas antes de volver al gallinero. Hagrid había llevado a cabo su plan, instalando cercas de madera nuevas, más gruesas y densas, que prácticamente rodeaban el gallinero por completo. Parece que tu nueva cerca no te va a servir de nada, dijo Hagrid, siguiendo su mirada con un rubor de ira en el rostro. Golpeó con fuerza la gallina muerta que sostenía contra el pequeño montón de cadáveres. No fue una comadreja ni un zorro. Gruñó, con el pecho agitado. Las estrangularon. Miren esos cuellos. ¿Quién demonios? Si descubro qué idiota lo hizo, agitó su mano grande, como un abanico, con la voz temblorosa de rabia. Le haré pagar. Pobres pollitos, no hicieron nada malo. ¿Viste a alguien sospechoso por aquí? Preguntó Lynch. Hagrid, jadeando, intentó calmarse, se devanó los sesos y luego negó con la cabeza, con la espesa barba balanceándose. No, no, profesor. Solo algunos alumnos más jóvenes venían de vez en cuando a relajarse, pero son demasiado jóvenes. Hagrid siempre había tenido una bondad casi obstinada, como si no pudiera imaginar a ningún niño relacionado con Hogwarts haciendo algo extremo. Imposible, absolutamente no. Es demasiado cruel y lo que podrían haber hecho era mucho más cruel de lo que imaginas. Lynch miró a Hagrid a los ojos, aún llenos de ira y tristeza, y se guardó esas palabras. Lo sabía. El monstruo de la Cámara de los Secretos era un basilisco, y el canto de los gallos era mortal para él. Quien abrió la Cámara de los Secretos, o el controlador, conocía perfectamente esta debilidad y eliminó con calma y sin piedad esta gran amenaza antes de liberar al monstruo. Incluso cuando Hogwarts estaba bajo ley marcial, se tomaron la molestia de matar a las gallinas que quedaban en el gallinero. ¿Fue para despistar? ¿O simplemente por sed de sangre? Lynch reflexionó un instante, apartando la mirada de las gallinas muertas y fijándola en Hagrid. Hagrid dijo con voz firme, cuando vuelvas a comprar más gallinas, guárdame un gallo. El más fuerte, el que grite más fuerte. Tráelo a mi cabaña de piedra.
Hagrid hizo una pausa, como si sus emociones se hubieran interrumpido momentáneamente por aquella petición repentina. Parpadeó con los ojos aún enrojecidos, algo desconcertado, pero asintió por costumbre. Ay, de acuerdo, profesor. No hay problema. Sin duda elegiré el mejor para usted y parecía que iba a preguntar por qué, pero al ver la expresión de clara sorpresa de Lynch, se tragó las palabras y solo se frotó las manos ásperas con vigor. Gracias, dijo Lynch, sin añadir nada más, asintiendo levemente con la cabeza, luego girándose y caminando hacia su cabaña de piedra en lo profundo del bosque prohibido. Hagrid se quedó allí, observando la figura de Lynch alejarse, luego miró la pila de gallinas muertas, suspiró profundamente y continuó con su abatida tarea de limpieza. Lynch caminaba por el sendero de piedra, con la luz del sol fragmentada por las ramas y las hojas que caían sobre él. Calculó mentalmente en silencio. La ruta de movimiento del basilisco había sido confirmada a través de la muda, la poción especial de rastreo de Snape estaría disponible mañana y la criatura clave para lidiar con el basilisco, el gallo, también estaría pronto en sus manos. A continuación, se inyectará la poción de rastreo en el sistema de tuberías para mapear el área de actividad del basilisco y localizar su guarida. Finalmente, solo quedará esperar la oportunidad adecuada, o crearla, para verificar la hipótesis. A la mañana siguiente, la profesora McGonagall estaba en su despacho, con la punta de su varita apuntando con precisión a un ratón gris que intentaba escapar, preparándose para devolverlo a su jaula. Una de las lecciones que había preparado para su clase de transformaciones ese día, transformando un ratón en una exquisita tabaquera. Los únicos sonidos en el despacho eran el leve chillido del ratón y el leve zumbido de la punta de la varita. Justo entonces, se oyó un breve golpe en la puerta. Adelante, dijo la profesora McGonagall sin levantar la vista, con la mirada fija en el inquieto ratón, cerrando la puerta de su jaula. La puerta del despacho se abrió y entró quien había llamado. Al oír pasos, la profesora McGonagall levantó la vista, y cuando vio quién era, su mano que sostenía la varita se quedó paralizada en el aire. Buenos días, profesora McGonagall. Lynch, vestido con traje, estaba de pie en la puerta, con una sonrisa perfectamente curvada en los labios, ni demasiado entusiasta ni carente de una rara gentileza. Pero esa sonrisa puso inmediatamente a la profesora McGonagall en guardia. Si tuviera que elegir a alguien a quien no quisiera en su despacho, Snape, el jefe de Slytherin, sería la opción indiscutible. Sin embargo, desde el año anterior, la posición de Snape se había visto seriamente amenazada por Jim Lynch, especialmente tras el incidente de Halloween con el troll fugitivo, después del cual su relación tocó fondo. La profesora McGonagall bajó lentamente su varita, y el ratón se escabulló de vuelta a la esquina de su jaula. Se ajustó las gafas cuadradas, y su mirada penetrante recorrió el rostro de Lynch, como buscando el motivo de su inesperada visita. Buenos días, profesora Lynch. Su voz mantenía la compostura propia de una subdirectora, pero la última sílaba se elevó ligeramente, revelando una tensión apenas perceptible. ¿Qué le trae por aquí a estas horas? Lynch fue directo al grano, se dirigió a su escritorio y colocó un rollo de pergamino entre los planes de clase abiertos y el tintero. Su sonrisa permanecía, pero sus verdaderos pensamientos eran indescifrables. El director Dumbledore no está en el colegio, dijo con voz firme. Como subdirectora, necesito su aprobación para una modificación temporal del interior del castillo. La profesora McGonagall arqueó las cejas sorprendida, casi hasta que se le fundieron con el cabello. Su mirada pasó del rostro de Lynch al pergamino, y luego volvió a su rostro. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero hizo una pausa. Es bastante inesperado, dijo finalmente con voz ligeramente seca. ¿De verdad y siguió las reglas y vino a pedir permiso? La profesora McGonagall regresó a su escritorio e hizo un gesto para que Lynch se sentara. Lynch se sentó al oír su indicación, con la misma sonrisa con la que había entrado. Profesora McGonagall dijo, siempre respeto las reglas cuando funcionan correctamente y sirven a un propósito superior. La profesora McGonagall lo miró fijamente durante 2 segundos, con la mirada penetrante, como si intentara leer tras su sonrisa sus intenciones ocultas. Finalmente, frunció los labios, no dijo nada y tomó el rollo de pergamino. Por un instante, el único sonido en la oficina fue el crujido del papel. La mirada de la profesora McGonagall recorrió rápidamente los complejos planos, anotaciones e instrucciones de construcción. Frunció el ceño aún más y su respiración, que hasta entonces había sido tranquila, se volvió ligeramente más agitada.
Unos minutos después, alzó la vista de repente, con los ojos llenos de duda tras sus gafas, y miró a Lynch. Este es un plan integral para modificar y reforzar los nodos principales de todo el sistema de alcantarillado y suministro de agua del castillo. Su voz denotaba aún más duda. También incluye añadir numerosas vallas en todas las entradas y salidas de las tuberías. Profesora Lynch, este proyecto es demasiado ambicioso. ¿Qué pretende hacer exactamente? Atrapar al monstruo de la Cámara de los Secretos en Slytherin, respondió Lynch rápidamente. ¿Qué? La profesora McGonagall se quedó algo sorprendida. Realicé un examen exhaustivo de la escena donde la señora Laurence fue atacada y encontré rastros del monstruo en la cámara, dijo Lynch con voz monótona. No se mueve por los pasillos, profesora McGonagall. Está dentro de los muros del castillo, en esta sí, señaló la intrincada red de tuberías en el pergamino, y se mueve por las tuberías. Tuberías. Repitió la profesora McGonagall aturdida. Los numerosos baños del castillo pasaron fugazmente por su mente, y su rostro palideció al instante, apretando con fuerza el borde del pergamino. Casi de inmediato, como subdirectora que consideraba la seguridad de los estudiantes su máxima responsabilidad, comprendió el aterrador significado de aquello. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa con las manos e inclinándose hacia adelante. Entonces, estudiantes. Su voz se elevó ligeramente por la sorpresa, teñida de una evidente ansiedad. Lynch asintió, retomando donde ella lo había dejado, con un tono aún tranquilo. Así es. Esto significa que, teóricamente, cualquier piscina, inodoro o incluso desagüe conectado al sistema de plomería del castillo podría convertirse en su salida. Por lo tanto, me temo que debe anunciar a toda la escuela lo antes posible que, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, todos los estudiantes solo podrán usar los baños públicos más grandes de la primera, tercera y quinta planta del edificio principal del castillo, cuya plomería está reforzada con magia. Todos los demás baños más pequeños y los baños de las prefecturas deben cerrarse e inhabilitarse de inmediato. El rostro de la profesora McGonagall se ensombreció. Respiró hondo, esforzándose por calmarse. Volvió a mirar el detallado plan, su mirada penetrante recorriendo cada detalle. No pidió más detalles. Lynch ya había dado una razón suficientemente convincente e inquietante. Agarró bruscamente la pluma que había sobre la mesa, la mojó en tinta y firmó con fuerza su nombre, Minerva McGonagall, en la sección de aprobación al final del pergamino. La pluma rayó el papel. Dejando la pluma, le devolvió el pergamino a Lynch, con expresión aún grave. Quiero que sepa lo que está haciendo, profesor Lynch. Siempre lo he sabido. Lynch tomó el pergamino, se puso de pie y asintió levemente. Gracias por su aprobación, subdirectora. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del despacho. La figura de Lynch desapareció tras la puerta cerrada, y el despacho quedó en silencio, salvo por el susurro de los ratones grises en sus jaulas. La profesora McGonagall no se sentó de inmediato. Se quedó allí de pie, con los labios apretados, asimilando la sorprendente noticia que Lynch le acababa de dar. Unos segundos después, comenzó a actuar. Primero, agitó su varita, y una pila de pergaminos y una pluma que estaban sobre la mesa volaron hacia ella, comenzando automáticamente a escribir un aviso de emergencia. Luego, se dirigió a la chimenea, tomó una pizca de polvos flu del delicado frasco de cerámica y la arrojó a las llamas. Profesor Flitwick, dijo a las llamas que instantáneamente se tornaron de un verde esmeralda, por favor, informe a los demás profesores que se reúnan en la sala común de profesores en 10 minutos. Hay un anuncio urgente que hacer. Las llamas recuperaron su tono rojo anaranjado, pero ella no se detuvo, llamando sucesivamente a la profesora Sprout y a varios otros profesores. Tras hacerlo, regresó a su escritorio, echó un vistazo al aviso que se escribía automáticamente, desplegó un pergamino y comenzó a escribirlo ella misma. Necesitaba informar de la situación a Dumbledore de inmediato. Mientras tanto, Lynch se dirigió al despacho del señor Filch, el cuidador del castillo. El administrador, el señor Filch, tenía su oficina en la primera planta del castillo, justo al lado del vestíbulo. El aire allí parecía más frío y denso que en cualquier otro lugar. Llamó a la puerta. Dentro reinaba un silencio sepulcral. Tras un largo rato, una voz ronca, como si estuviera raspada, preguntó débilmente. ¿Quién es? Jim Lynch. Siguió otro largo silencio antes de que la puerta se abriera lentamente desde dentro. Filch apareció en el umbral. Parecía mucho mayor y más demacrado que hacía unos días. Tenía los ojos hundidos e inyectados en sangre, el rostro ceniciento, como si no se hubiera lavado en días.
Su ropa, ya de por sí gastada, estaba aún más arrugada y manchada con una suciedad desconocida. La oficina estaba más oscura y desordenada de lo habitual. La lámpara de aceite parecía tenuemente iluminada, y tazas y platillos sucios se amontonaban en un rincón. El aire estaba impregnado del hedor a polvo rancio, productos de limpieza baratos y un ligero olor agrio, como a comida dejada fuera demasiado tiempo sin atención. ¿Profesor Lynch? Preguntó Filch con voz ronca, la mirada perdida, aparentemente indiferente al propósito de la visita. Necesito su ayuda con algo, señor Filch, dijo Lynch con una sonrisa, con un tono ligeramente más pausado de lo normal. Al oír que se trataba de algo importante, un destello de luz apareció en los ojos nublados de Filch, pero esa luz fue rápidamente eclipsada por un dolor más profundo. Se hizo a un lado mecánicamente, haciendo un gesto para que Lynch entrara, con movimientos tan lentos como los de una marioneta. Desde el incidente de la señora Lorris, se había vuelto así. Fuera de la oficina, era el Filch cada vez más agresivo, reprimiendo sin piedad la mala conducta de los estudiantes. De vuelta en su despacho, se sentía completamente perdido. La petrificación de la señora Lorris había sido un duro golpe para Filch. Lynch lo veía claramente. La escena en el despacho confirmaba su juicio. Los instrumentos de castigo en las paredes estaban cubiertos por una fina capa de polvo, varios cajones del enorme archivador estaban entreabiertos y los documentos en su interior estaban amontonados sin orden ni concierto. Sobre la mesa había un plato de comida casi intacta, de aspecto duro. ¿Qué necesita que haga, profesor Lynch? Preguntó Filch con voz ronca. Se trata del ataque a la señora Lorris. La mirada de Lynch recorrió la habitación, volviendo finalmente a Filch. He encontrado rastros del monstruo que atacó a la señora Lorris. Estas palabras impactaron a Filch como un rayo. Su cuerpo, antes encorvado, se enderezó de repente, sus ojos nublados se entrecerraron bruscamente, clavando la mirada en Lynch. Tras unos segundos, una llama de dolor e ira se encendió en su interior. La voz de Filch se elevó de repente, volviéndose aguda y urgente, ya no la ronquera sin vida de antes. ¿Encontraron al asesino? ¿Alá a la bestia que hirió a Miloris? ¿Qué es? ¿Dónde está? Dio un paso al frente, sus dedos resecos se curvaron inconscientemente como si intentara atrapar al enemigo invisible. Lynch sostuvo su mirada excitada, sin responder de inmediato, sino sacando de su túnica el pergamino que la profesora McGonagall acababa de firmar y desplegándolo lentamente ante él. Mire esto, señor Filch, su voz era firme, tranquilizadora. Una orden firmada por la subdirectora McGonagall. Que me autoriza a tomar las medidas necesarias para resolver esta amenaza. Y en el fondo hizo una pausa, dirigiendo la mirada de Filch al sello y la firma oficiales, se trata de encontrar y eliminar a ese monstruo. Por el bien de todo Hogwarts, y para que nunca haya otra víctima como la señora Norris. La respiración de Filch se volvió pesada, su pecho se agitaba. Miró con avidez el documento, como si fuera su única tabla de salvación. Su mirada se desvió del pergamino al rostro de Lynch, donde el dolor seguía siendo profundo, pero ahora eclipsado por un deseo de venganza cada vez más ferviente. Eliminarlo, repitió con voz temblorosa por la agitación. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Puedes hacer que ese monstruo pague las consecuencias? Por eso estoy aquí, respondió Lynch con firmeza, guardando con cuidado el pergamino. Pero necesito su ayuda, señor Filch. Nadie conoce mejor que usted los entresijos de este castillo, nadie conoce mejor las entradas de las tuberías ocultas tras las estatuas y los tapices. Miró fijamente a Filch. Necesito su conocimiento y su llave. Debemos actuar como fantasmas por la noche, sellando en secreto todos los pasadizos por donde pueda aparecer. Según las pistas que tengo hasta ahora, es probable que haya alguien en el castillo del lado de ese monstruo. Así que debemos actuar con total discreción y no alertar a nadie. Es Potter. Tiene que ser él. Gritó Filch, con un odio palpable en la voz. Lynch no lo corrigió, pero le dirigió una mirada significativa y dijo con voz firme. Debemos ser cautelosos hasta tener pruebas sólidas, señor Filch. Armar un escándalo podría permitir que el verdadero topo se esconda aún más. La clave ahora es encontrar y eliminar a ese monstruo. ¿Puede ayudarme, señor Filch? ¿Puede ayudarme a conseguir que esto se haga por la señora Lorris? Eliminar al monstruo, y murmuró Filch, con los ojos llameando de venganza. Se giró bruscamente, agarró el llavero más pesado y ruidoso, y lo apretó contra su pecho como si fuera un arma. Lo sé. Siseó. Conozco todos los caminos. Todas las puertas secretas.
Mis llaves conocen cada cerradura del castillo. Muy bien, asintió Lynch. Pero nosotros dos solos no bastamos. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayudantes absolutamente obedientes que no digan ni una palabra. Usted sabe dónde encontrar a esos ayudantes, ¿verdad, señor Filch? Esos pequeños que trabajan en la cocina. Los ojos de Filch se iluminaron. Comprendió de inmediato el significado de Lynch. Elfos domésticos, dijo con voz ronca. Sí, sí, ellos pueden hacerlo. Silenciosos, obedientes, que nunca hacen muchas preguntas. Y están sujetos a una antigua magia, incapaces de revelar voluntariamente los secretos de su amo, añadió Lynch. Una vez que los encontremos, necesitaré que supervise la construcción. ¿Puede encargarse? No se arrepentirá, profesor Lynch. Filch asintió pesadamente, con los ojos ardiendo de sed de venganza. Por la señora Lorris. Repitió, con la voz llena de renovada determinación. Muy bien, asintió Lynch. Vayamos a la cocina. Cuando encontremos a los elfos, les explicarás las tareas y los guiarás en la oscuridad de la noche. Yo me encargaré de la protección mágica necesaria, dijo Lynch, haciéndose a un lado para indicar el camino al pasillo. Será mejor que nos pongamos en marcha ya, mientras los alumnos siguen en clase. El pasillo es el lugar más tranquilo. Filch no dijo nada más, solo asintió enérgicamente, apretando con fuerza el manojo de llaves, como un soldado a punto de entrar en batalla, y siguió a Lynch fuera de su despacho. El plan de Lynch avanzó metódicamente en la tranquila noche. Bajo la guía casi obsesiva de Filch y el trabajo de los silenciosos y eficientes elfos domésticos, las entradas principales del intrincado sistema de tuberías del castillo fueron ingeniosamente equipadas con vallas metálicas especialmente fabricadas, grabadas con runas defensivas y de vigilancia. La poción rastreadora proporcionada por Snape también fue cuidadosamente vertida por el propio Lynch en el agua estancada de varias tuberías principales clave. El líquido incoloro e inodoro se disolvió silenciosamente en el agua, como una invisible telaraña mágica. Tras completar todo esto, Lynch retiró las pesadas cortinas del pasillo del segundo piso, devolviendo a las paredes desnudas su estado original, como si nada hubiera ocurrido. Después, esperó pacientemente, como un cazador experimentado que vigila una trampa bien disimulada, aguardando a que su presa activara el mecanismo. Sin embargo, con el paso de los días, el castillo permaneció en calma. El basilisco parecía haber desaparecido por completo, sin más movimientos ni nuevos ataques. Este silencio, sin embargo, no hizo más que avivar la ansiedad de algunos. Aunque la profesora McGonagall cumplió su promesa y no interfirió en las acciones de Lynch, la preocupación en su rostro se acentuaba día a día. En ocasiones, cuando se encontraban en el pasillo, su mirada hacia Lynch se llenaba de una pregunta silenciosa. Filch, cada vez más incapaz de contenerse, fue reemplazando gradualmente la tristeza de su rostro por una impaciencia desbordante. Finalmente, durante una patrulla nocturna, se topó con Lynch inspeccionando una junta de tubería. Ya no pudo contenerse y se abalanzó sobre él, con la voz chillona de agitación. Profesor Lynch. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Por qué no seguimos las tuberías hasta el final? Tiene que haber una forma de llegar a su guarida. Mi señora Lorris, y su voz se quebró, pero fue rápidamente reemplazada por una ira aún mayor. No podemos quedarnos así. Lynch se detuvo, se giró y miró con calma al agitado alcaide. La luz del fuego de la chimenea en el pasillo danzaba en sus profundos ojos, reflejando una calma interior. Entiendo sus sentimientos, señor Filch, dijo Lynch con voz baja y firme. Pero este monstruo no es una criatura común. Es un ser mágico oscuro capaz de encogerse y atravesar espacios reducidos, moviéndose por tuberías mucho más estrechas que él. El sistema de tuberías del castillo es un laberinto, una maraña de pasadizos interconectados, y desconocemos en qué ramal se oculta. Aventurarnos imprudentemente no solo podría alertarlo y hacerlo huir, sino que también podría alertar a quien lo controla, obligándolo a esconderse por completo. Para asegurar un ataque exitoso, debemos esperar pacientemente. Ki abrió la boca, queriendo replicar, pero bajo la mirada serena y penetrante de Lynch, solo dio un pisotón furioso, murmuró algo resentido y se alejó arrastrando los pies. Lynch continuó esperando. Con el paso de los días, la sofocante tensión en el castillo comenzó a disiparse. Si bien persistían las sospechas sobre el heredero de Slytherin y la inquietud de los estudiantes nacidos de Muggles, estos ya no se mantenían en sus grupos iniciales de 5, y las risas llenaron poco a poco los pasillos. La inercia de la vida empezó a suavizar lentamente las asperezas nacidas del miedo.
En este contexto de calma gradual, llegó el día del primer partido de Quidditch de Harry del curso escolar. Gryffindor contra Slytherin. El día del partido, el cielo estaba despejado y hacía frío, y el campo de Quidditch frente al castillo bullía de bullicio. Estudiantes de las 4 casas ondeaban banderas, y el clamor era ensordecedor. Lynch también apareció en la sección de profesores, con un abrigo negro sobre su traje, observando el partido como los demás. Su mirada recorrió el campo con calma, deteniéndose rápidamente en la figura familiar de Harry Potter, montado en su Nimbus 2001, que surcaba el aire con agilidad. Esta escoba de última generación fue el regalo que Lynch le compró a Harry en el callejón Diagon antes del inicio del curso escolar. No muy lejos de Harry, la cazadora de Gryffindor, Angelina Jensen, volaba en la Nimbus 2000 original de Harry, cuyo rendimiento de vuelo representaba un salto cualitativo respecto a su escoba habitual. Harry se la había prestado al equipo tras enterarse de que quizá no podría jugar al comienzo de la temporada. El capitán Oliver Wood, el genio táctico del Quidditch, utilizó la existencia de estas dos escobas de alto rendimiento como un as bajo la manga. Incluso en las difíciles circunstancias de los entrenamientos y partidos internos previos, prohibió estrictamente su uso antes del partido oficial, todo para este momento, para pillar desprevenidos a sus viejos rivales, Slytherin. La táctica funcionó a la perfección. Angelina, con su excepcional habilidad para volar y el rendimiento superior de la Nimbus 2000, superó las desventajas de las escobas voladoras, llegando incluso a obtener una clara ventaja en el duelo de cazadores. Ella atravesó repetidamente las defensas de Slytherin, enviando quaffles con precisión a la portería y ampliando constantemente la ventaja de Gryffindor. Los jugadores de Slytherin, aunque pilotaban escobas Nimbus 2001 idénticas generosamente donadas por Lucius Malfoy, se sentían algo desconcertados al ver cómo sus tácticas eran reprimidas y su repentina ventaja de equipamiento neutralizada. Lo que más les resultaba inaceptable a los Slytherin, especialmente a Draco Malfoy, era la flamante Nimbus 2001 de Harry Potter, el mismo modelo que la suya y la de todos los demás Slytherin. Cuando Malfoy se dio cuenta de que Harry no solo había regresado al juego, sino que además pilotaba la misma escoba, o incluso un modelo anterior, su pálido rostro mostró inicialmente incredulidad, que rápidamente se transformó en una feroz expresión de celos, ira y humillación. Esos ojos grises estaban fijos en la ágil figura de Harry, casi escupiendo fuego, como si Harry no pilotara una escoba, sino el honor que le habían arrebatado. Intentó acercarse lo suficiente para intervenir, pero la perfecta coordinación entre Harry y la Nimbus 2001 frustró sus intentos, haciéndolo parecer torpe y frustrado. Desde la tribuna de los profesores, Lynch observó el rostro adusto de Malfoy y la situación en el campo. Su expresión era inexpresiva, su mirada apenas seguía a la figura negra que buscaba la snitch dorada en el aire. De repente, su mirada recorrió a los jugadores que luchaban ferozmente en el aire, fijándose en una de las bolas en movimiento. La trayectoria de la bola de hierro negra era extremadamente antinatural. A diferencia de sus compañeras, que atacaban indiscriminadamente a todos los jugadores cercanos, era como una bala de cañón maliciosa, que se dirigía implacablemente y con precisión hacia Harry una y otra vez, con cada impacto con la fuerza suficiente para destrozar la escoba y al jinete. Cada esquiva exitosa de Harry provocaba exclamaciones de asombro en las gradas. Lynch entrecerró los ojos ligeramente. Encantamiento confuso. Tomó la decisión de inmediato, y se trató de un poderoso encantamiento confuso que distorsionó por completo los instintos de la pelota, haciendo que se fijara en un único objetivo. Dobby Lynch permaneció en silencio. Su mano derecha se movió sutilmente bajo el puño de su abrigo negro, sus dedos trazando casi imperceptiblemente la trayectoria de un hechizo disipador. Una leve fluctuación de magia se dirigió silenciosamente hacia la enloquecida bola errante. Sin embargo, la escena esperada de que el hechizo se disipara y la bola errante volviera a la normalidad no ocurrió. La bola de hierro apenas tembló, como impulsada por una suave brisa, antes de lanzarse de nuevo hacia Harry con aún mayor fuerza, obligándolo a realizar una peligrosa zambullida para esquivarla por poco. El ceño de Lynch se frunció casi imperceptiblemente. Su hechizo disipador había fallado. La magia vinculada a la bola errante estaba muy por encima del encantamiento confusión que un estudiante común, o incluso un mago adulto típico, podría conjurar. Se sentía más primitiva y más instintiva y Lynch cerró los ojos, ignorando el ensordecedor ruido exterior, concentrando toda su atención en un solo punto. Al instante siguiente, una fina niebla gris, casi imperceptible, comenzó a extenderse silenciosamente por el aire sobre el campo de Quidditch.
Esta niebla, como incontables tentáculos diminutos, llenaba silenciosamente el espacio aéreo sobre el campo. Cuando la descontrolada pelota andante rugió a través de esta niebla mágica, precipitándose hacia Harry, la niebla y la magia adherida a la superficie de la pelota sufrieron una sutil colisión y fusión. En ese instante, Lynch lo vio claramente. La estructura de la magia era simple pero excepcionalmente fuerte, con una aura mágica única y antigua, llena de rastros completamente diferentes a los de los magos humanos. Era magia de elfos domésticos. Lynch abrió los ojos bruscamente, y la niebla gris se desvaneció al instante, como si nunca hubiera existido. Su mirada se agudizó como un cuchillo, ya no fija en la precaria esquiva de Harry en el aire, sino que escudriñó rápidamente las zonas sombrías en la base de las torres de espectadores a lo largo del borde del campo. El lanzador debía estar cerca del campo. Los elfos domésticos son expertos en el camuflaje, probablemente ocultándose en rincones tan visibles como difíciles de descubrir. Inclinó ligeramente la cabeza y llamó con voz apenas audible. Torch. Un leve chasquido fue ahogado por los vítores, y Torch apareció a sus pies. Hay un elfo doméstico causando problemas, dijo Lynch rápidamente. Registren la base de las torres este y norte. Encuéntrenlo, sométanlo. Rápido. Torch entiende. Una mirada seria brilló en los grandes ojos del elfo, y desapareció al instante. Mientras Torch desaparecía, un destello agudo, indistinguible del de un humano, apareció en los oscuros ojos del cuervo posado en el hombro de Lynch. Alzó el vuelo silenciosamente, fundiéndose con el bullicio del estadio, y como un rayo negro, se lanzó hacia las sombras en la base de las torres sur y oeste. El vuelo del cuervo fue sigiloso y hábil, aprovechando los puntos ciegos de los mástiles, los arcos y la vista de la multitud. Sus ojos agudos, como el detector más sofisticado, escudriñaron cada posible escondite. Pronto, el cuervo completó su reconocimiento de los lados oeste y sur, sin encontrar rastro del elfo doméstico. De repente, un extraño bulto apareció en la base de la torre este, y la mirada de Lynch se fijó instantáneamente en él. El cuervo giró de inmediato y planeó silenciosamente hacia la torre este. En el estrecho y oscuro rincón formado por la base de la torre y los cimientos de las gradas, vio a dos pequeñas figuras forcejeando. Para ser precisos, no era una lucha igualada. Un pequeño elfo con una funda de almohada sucia y raída claramente tenía la ventaja, sujetando a Tox contra el suelo, con una mano empujando ferozmente la cara de Tox y con la otra pellizcándole la oreja con fuerza, intentando que lo soltara. Tox, a pesar de estar en completa desventaja, con el rostro contraído por el dolor, apretó los dientes y sus brazos se aferraron con fuerza a las piernas del otro como aros de hierro, negándose a soltarlo sin importar cómo lo golpeara, sacrificando su cuerpo para evitar que se apareciera. Sin dudarlo, el cuervo se abalanzó. Justo antes de aterrizar, sus alas negras se expandieron y deformaron, acompañadas de una sutil distorsión espacial. Lynch había reemplazado al cuervo, plantándose firme frente a los dos espíritus enredados. Lynch alzó la mano derecha y presionó hacia abajo en el aire. Varias cuerdas invisibles descendieron instantáneamente, formando los grilletes más fuertes pero a la vez más delicados, separando fácilmente al espíritu desconocido de Tox y atándolo como a una albóndiga, suspendiéndolo en el aire. Los ojos del espíritu, del tamaño de pelotas de tenis, estaban llenos de terror e incredulidad. Sus extremidades se agitaban inútilmente, incapaces de moverse un centímetro. Señor. Torch se puso de pie de un salto, con las orejas rojas y la cara llena de marcas de pellizcos, pero su primer instinto fue bajar la cabeza avergonzado. Torch fue un incompetente, no pudo someterlo y Lynch señaló a Torch, alisando las arrugas de su smoking y sacudiéndose el polvo de la ropa. No te culpes, lo hiciste muy bien. Su mirada se posó entonces en el elfo desconocido, atado, que forcejeaba sin cesar. Silencio. Su voz no fue fuerte, pero silenció al elfo al instante. Lynch contempló al elfo suspendido en el aire por cuerdas mágicas. Los grandes ojos del elfo, del tamaño de pelotas de tenis, estaban llenos de terror, pero también mostraban un atisbo de terquedad. ¿Cómo te llamas? La voz de Lynch era tranquila, pero con una autoridad innegable que resonó en el pequeño espacio. El elfo atado tembló violentamente, con los labios temblorosos, como si pronunciar su nombre le causara un dolor inmenso. Apretó con fuerza su raída funda de almohada con sus afilados dedos, logrando finalmente articular unas palabras. Señor Dobby, el elfo doméstico Dobby, repitió Lynch con voz monótona, ¿por qué lanzaste un hechizo sobre la bola andante, intentando dañar a Harry Potter?
Al oír el nombre de Harry, las emociones de Dobby se desbordaron. Comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente, con sus grandes orejas aleteando como abanicos. No. No. Dobby no quería dañar a Harry Potter. Gritó con la voz temblorosa por las lágrimas. Harry Potter debe irse de Hogwarts. Debe. Hay peligro aquí. Un peligro enorme. El elfo doméstico llamado Dobby intentó golpearse la cabeza contra la pared de piedra de la torre contigua, pero unas cuerdas invisibles restringían sus movimientos, dejándolo solo retorciéndose inútilmente en el aire. ¿Haciéndole daño? Replicó Lynch. Dobby se agitó. Dobby no quiere hacerle daño a Harry Potter. Dobby quiere salvarlo. Chilló, clavándose las garras en el cuerpo. Harry Potter tiene que irse de Hogwarts. Es peligroso aquí. Dobby tiene que lastimarlo, romperle los huesos, para que lo manden a casa y esté a salvo. Dobby sollozó, con lágrimas asomando en sus enormes ojos. Es la única forma de sacar a Harry Potter de aquí. Hogwarts es demasiado peligroso para Harry Potter este año. Hay una conspiración. Una terrible conspiración. Era un galimatías de palabras, repleto de la lógica típica de los elfos domésticos, pero la información que revelaba profundizó la mirada de Lynch. ¿Un peligro tremendo? Esto inevitablemente le recordó a Lynch la recién abierta Cámara de los Secretos y al basilisco que acechaba en el castillo. Justo entonces, un grito ensordecedor surgió de las gradas, recorriendo todo el estadio como un tsunami. El sonido atravesó las sombras al pie de la torre, interrumpiendo los pensamientos de Lynch. Su forma original, aún en el palco de profesores, se abrió de golpe, presenciando una escena escalofriante. El cuerpo entero de Harry Potter se había deslizado de su escoba, aferrándose desesperadamente al mango con solo sus manos, colgando en el aire como una hoja al viento. Claramente, se había puesto en una situación tan peligrosa para esquivar desesperadamente la enloquecedora daga de traslación. Al pie de la torre, la mirada del doble de Lynch se tornó gélida al instante. Miró fijamente a Dobby, atado, y ordenó: libera el hechizo del cachorro inmediatamente. Ahora. No. Dobby no puede. Gritó Dobby, sacudiendo la cabeza desesperadamente a pesar de estar atado, con sus grandes ojos llenos de dolor. Harry Potter debe irse. Es por su propio bien. Dobby no puede dejar que se quede y corra peligro. Comenzó a pellizcarse con más fuerza. Lynch frunció el ceño. Vio sangre brotar entre los dedos de Dobby. Señor, Torch puede intentarlo. Torch, que estaba a un lado, dio un paso al frente de inmediato, mirando a Lynch con sus grandes ojos centelleando de determinación. Torch conoce la magia de los elfos domésticos. Dejen ir a Torch. Lynch miró a Torch detenidamente, con la mirada afilada como un cuchillo, evaluando la posibilidad de éxito. Pero el tiempo apremiaba. Harry, suspendido en el aire, podía liberarse en cualquier momento o ser derribado por el cachorro antes de poder hacerlo. Sin dudarlo, ordenó: vamos. Sí, señor. La figura de Torch desapareció al instante de la base sombría de la torre. Al segundo siguiente, justo cuando la bola descontrolada, con fuerza destructiva, estaba a punto de estrellarse contra Harry, que se encontraba suspendido en el aire e incapaz de esquivarla, la figura de Torch apareció silenciosamente en un punto oscuro de la torre este, cerca del bosque prohibido. Este lugar estaba extremadamente oculto, en un punto ciego para la mayoría. Alzó la mano, apuntando a la bola que, a lo lejos, se dirigía violentamente contra Harry, suspendido en el aire. Sus dedos delgados se movieron rápidamente, y una serie de sílabas antiguas y veloces escaparon de sus labios. Una fluctuación mágica apenas perceptible, como ondas que se expanden desde una piedra arrojada al agua, atravesó el espacio e impactó con precisión la esfera oscura. La agresiva pelota pareció perder toda su malicia de repente, su ímpetu disminuyó bruscamente. Su trayectoria, que había estado fija en Harry, cambió, y finalmente, con un silbido inofensivo, rozó el cuerpo suspendido de Harry y desapareció al otro extremo de la cancha. La crisis se había evitado momentáneamente. Habiendo completado su tarea, Torch se apareció de inmediato, regresando a las sombras al pie de la torre. Jadeando ligeramente, le informó a Lynch: señor, el hechizo se ha levantado. Bien hecho, Torch, lo felicitó Lynch con efusividad. Al oír los elogios de su amo, el esbelto cuerpo de Torch se irguió bruscamente, y sus grandes ojos, del tamaño de pelotas de tenis, brillaron al instante con una luz asombrosa. Apretó los puños con fuerza, su voz temblando de emoción. Esto es lo que debe hacer Torch, señor. Es un gran honor para Torch servirle.
En marcado contraste con la emoción de Torps, Dobby permanecía atado con cuerdas mágicas. Al ver su plan fracasar estrepitosamente y a Harry Potter escapar del peligro, Dobby dejó escapar un gemido desesperado, con el cuerpo desplomado, sus enormes orejas caídas y los ojos llenos de una profunda frustración y una gran pérdida. Murmuró: fracasé. Dobby fracasó. Harry Potter sigue en peligro. Mal Dobby. Inútil Dobby. Lynch dirigió la mirada a Dobby, recuperando su habitual calma. Dobby, dime, ¿quién es tu amo? No. Reaccionó Dobby violentamente, lanzando un alarido penetrante como si un látigo invisible lo azotara. Incluso atado, forcejeó desesperadamente. Dobby no puede decirlo. Jamás. Mal Dobby. Dobby prefiere castigarse a sí mismo antes que traicionar a su amo. Sus uñas se clavaron más profundamente en la piel de su muslo, haciendo brotar sangre con mayor rapidez. Era evidente que alguna antigua fuerza contractual lo estaba castigando, incluso haciéndolo desear pronunciar el nombre de su amo. Lynch percibió con agudeza las fluctuaciones anormales en la magia de Dobby y su intenso dolor. Si insistía, el obstinado elfo doméstico probablemente sufriría graves daños, incluso la muerte, como consecuencia del contrato, antes de poder obtener información. Abandonó de inmediato su plan de interrogarlo a la fuerza. Al observar la retorcida lealtad autodestructiva de Dobby, Lynch tuvo una repentina comprensión. La afirmación de Dobby de salvar a Harry Potter era probablemente su verdadero motivo. Sin embargo, la mentalidad esclavizada y distorsionada por el contrato de un elfo doméstico lo llevaba a este método extremo e insensato de intentar obtener protección causando daño. Agitó la mano levemente y las cuerdas invisibles que ataban a Dobby desaparecieron al instante. Desconcertado, Dobby cayó al suelo frío, acurrucándose y mirando a Lynch con terror y confusión. «Puedes irte ya, Dobby», dijo Lynch con voz tranquila y serena. «Regresa con tu amo». Los ojos de Dobby se abrieron con incredulidad, aparentemente incapaz de comprender por qué lo habían liberado. Lynch miró al atónito elfo doméstico que tenía delante. «Soy Jim Lynch, profesor de estudios mágicos en Hogwarts. Si el gran peligro del que hablas se refiere al basilisco que Salazar Slytherin dejó en la Cámara de los Secretos», y el cuerpo de Dobby se puso rígido de repente, como petrificado. «Y entonces puedes estar tranquilo. Yo me encargaré de ese basilisco. La seguridad de Harry Potter es ahora mi responsabilidad. Ya no necesitas recurrir a este método absurdo». Dicho esto, la figura de Lynch se transformó en un cuervo en una sutil distorsión espacial, elevándose hacia el cielo y desapareciendo entre las sombras de la torre. Los niños siguieron los pasos de Lynch, apareciéndose lejos de la escena. Dobby se quedó sentado allí, estupefacto. Las palabras Cámara de los Secretos y Basilisco, mencionadas casualmente por Lynch, resonaron como un trueno en su mente. ¿Cómo podía saberlo? No solo lo sabía, sino que además estaba tan seguro de poder enfrentarse al monstruo más aterrador de la leyenda. Los enormes ojos de Dobby reflejaban una conmoción y un desconcierto sin precedentes, y su firme convicción de que salvar a Harry Potter requiere sacarlo de Hogwarts comenzó a tambalearse violentamente por primera vez. El cuervo voló silenciosamente de regreso al banco de los profesores y se posó en el hombro de Lynch, como si nunca se hubiera ido. Entre los ensordecedores vítores, gritos y murmullos, nadie se percató de lo que acababa de ocurrir en las sombras bajo las gradas. Solo una persona fue la excepción. Snape estaba sentado no muy lejos, con sus ojos oscuros como dos profundos pozos de agua. En el momento en que el cuervo se posó en el hombro de Lynch, lo miró rápidamente. Su mirada era escrutadora e inquisitiva, pero Snape no dijo nada, solo frunció sus delgados labios y volvió la vista al caótico campo de juego, con su rostro cetrino aún inexpresivo. Lynch parecía ajeno a la mirada de Snape. Su atención estaba completamente centrada en el campo. Recuerda visitar la biblioteca completa de Taiwan Novel Network, 55H5 para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. En ese momento, el partido entró en su fase más intensa. Harry parecía haberse librado por completo de la sombra del juguete perdido. Él y Draco Malfoy divisaron la Snitch dorada. Sus Nimbus 2001, como dos rayos plateados, persiguieron la Snitch, lanzándose en picado hacia el suelo. La velocidad aumentó, la distancia al suelo se acortó y un grito de terror resonó en las gradas. El miedo ya se reflejaba en el pálido rostro de Malfoy. Su escoba comenzó a temblar y a perder velocidad. Harry, sin embargo, parecía ajeno a la vida y a la muerte. Sus brillantes ojos verdes estaban fijos únicamente en la tenue luz dorada que se extendía ante él.
Con un gesto decidido, apretó la escoba con fuerza, tirándola bruscamente hacia arriba en el último instante. El mango de la escoba rozó la hierba, levantando una nube de briznas. En ese instante, Harry extendió el brazo. El estadio entero enmudeció por un momento, para luego estallar en un rugido ensordecedor que pareció sacudir los cielos. Harry se incorporó lentamente, alzando el brazo, con la pequeña bola de alas doradas revoloteando entre sus dedos, brillando bajo el sol. La tengo. Harry Potter atrapó la snitch dorada. Gryffindor gana. El comentarista, Lee Jordan, multiplicó su júbilo 1000 veces mediante magia, contagiando de energía a los demás estudiantes. Las gradas de Gryffindor se transformaron en un mar rojo de júbilo. Los estudiantes se abrazaban, saltaban y lanzaban sus bufandas escarlatas al aire con entusiasmo. Slytherin, en cambio, permanecía en un silencio sepulcral, abatido. Lynch, sentado en la sección de profesores, sonreía y aplaudía. Observó cómo Harry era rodeado, alzado y lanzado al aire por sus entusiasmados compañeros, viendo la radiante sonrisa de victoria iluminar su rostro. Aquel emocionante picado y la precisa recepción demostraron las excelentes habilidades de vuelo, el extraordinario valor y la gran fortaleza mental del joven buscador. Asintió levemente, con un destello de aprobación en los ojos. Tras el partido, la bulliciosa multitud comenzó a dispersarse. Esa noche, en el gran comedor, las mesas de las 4 casas ya estaban repletas de exquisita comida. El ambiente en la mesa larga de Gryffindor era particularmente animado, la alegría de la victoria aún desbordante. Los estudiantes comentaban con entusiasmo el partido que acababa de terminar y planeaban con ahínco una fiesta de celebración en la sala común esa misma noche. Harry estaba sentado entre sus amigos, rodeado de risas y charlas, con una sonrisa relajada y feliz en el rostro. Justo entonces, instintivamente alzó la vista, su mirada atravesando el bullicio del salón, encontrándose con la de Lynch mientras comía en la mesa de los profesores. Lynch también miraba hacia la larga mesa de Gryffindor, con aquella sonrisa cálida y familiar en el rostro, y brindó en dirección a Harry. A pesar de la distancia de media capilla, la silenciosa aprobación se transmitió con claridad. La alegría de la victoria en Quidditch sobre Slytherin, junto con la oportuna afirmación del tío Lynch, reconfortó a Harry. La tristeza que se había acumulado en los últimos días parecía haberse disipado por completo. Le devolvió una sonrisa aún más radiante. Poco después, Lynch terminó de cenar y se levantó con calma para salir del gran comedor. No se detuvo en el castillo, sino que fue directamente al bosque prohibido, regresando a la tranquila casa de piedra ya entrada la noche. Dentro, los papeles sobre el escritorio permanecían exactamente como los había dejado. Lynch sacó una llave de latón de aspecto antiguo de un cajón cerrado con llave en el escritorio. La colocó plana sobre la mesa, rozando ligeramente su superficie con la punta de los dedos. Mentos. Un tenue destello iluminó el lugar y la llave vibró levemente, transformándose en una llave de puerta. El cuervo que se había posado silenciosamente en su hombro aterrizó en silencio, rozando con su garra negra la llave de latón. Al instante siguiente, una sensación de distorsión espacial lo invadió. La figura del cuervo había desaparecido de la casa de piedra, apareciendo en un lugar completamente distinto. Un rincón apartado de Lancashire, impregnado de un tenue olor a polvo industrial. A lo lejos se vislumbraban los contornos borrosos de una fábrica mugle, y aún más cerca, una gran puerta imbuida de un poderoso hechizo de disfraz. El cuervo aterrizó, su forma se desdibujó y se transformó en la imagen de un verdugo ataviado con una larga gabardina negra y una máscara con forma de pico de pájaro. Lynch no se detuvo, atravesando directamente el disfraz mágico y entrando en la fábrica. En el instante en que cruzó la barrera mágica, varias figuras con capas oscuras se acercaron rápidamente desde distintas direcciones, con movimientos ágiles y precisos, claramente en alerta máxima. Al reconocer al recién llegado como la icónica máscara de pico de pájaro, detuvieron inmediatamente su apresurado paso. El líder avanzó un poco, bajándose la capucha para revelar el rostro de un hombre de mediana edad, cuya expresión reflejaba una emoción evidente y una profunda reverencia. Apretó el puño derecho, presionándolo suavemente contra una placa metálica en su pecho, con el puño apuntando al cielo. Su excelencia, ha llegado. Exclamó con la voz ligeramente ronca por la emoción. La máscara afilada, con forma de pico de pájaro, se giró hacia él, y la voz hueca y distorsionada de Lynch surgió de debajo del metal. Manteniendo la seguridad aquí, gracias por su arduo trabajo. Es nuestro deber y un honor, su excelencia. Respondió el capitán Thomas con una reverencia firme.
Al mismo tiempo, varios guardias a su alrededor se llevaron el puño derecho al pecho y se inclinaron en perfecta sincronía, con movimientos fluidos y uniformes que demostraban una estricta disciplina. Desde la aparición de Lynch en el cuartel general de la Primera Orden, el nivel de seguridad de esta fábrica se había elevado al máximo, y todo el equipo de guardias había sido reemplazado por miembros de la Primera Orden. La máscara afilada, con forma de pico de ave, asintió levemente, y Lynch agitó la mano con displicencia, diciendo desde debajo de la máscara: cada uno a su puesto, no hace falta seguir. Thomas lo entendió de inmediato, haciendo una reverencia. Sí, Excelencia. Luego hizo un gesto a sus compañeros, y el grupo se retiró rápida y silenciosamente a sus respectivas posiciones de guardia, desapareciendo como si se fundieran con las sombras. Lynch se adentró en las profundidades de la fábrica. Contrario al silencio esperado, la fábrica seguía bulliendo de actividad. El aire estaba impregnado del aroma a tinta fresca y del calor del trabajo frenético. En la línea de montaje, los elfos domésticos, ataviados con túnicas grises a juego, se movían con agilidad, procesando cartas de mago con una facilidad propia de la práctica. La repentina aparición de Lynch provocó de inmediato una sutil conmoción.